¿Qué tal, manitos? Hoy le vamos a hablar sobre la última guía, en este caso enfocada a los mejores seres de jinetes. Este caso enfocada ya a la quinta generación, que es la última que ya tenemos todo en el juego. Obviamente esta guía puede estar cambiar en un futuro, ya que vamos a salir después de la siguiente generación de sexta o séptima, y pues puede cambiar el posicionamiento para que tengan en cuenta. Y pues no hay más, manitos. O sea, antes de continuar, quiero que se vean este video en pantalla, especialmente el último consejo. Una vez se vean eso, por favor regresen acá. Así que, manitos, manitas, quiero también aclarar que va a estar más enfocado en campo abierto y enfocado también en que no sean costosos. O sea, si es que valen mucho dinero real, con dinero real vale mucho mejorarlos, pues eso va a hacer que pierdan un poquito de lo que sería valor, ¿ok? Obviamente les repito, les recalcaré de que si es que tienen dinero adelante van a ser mucho mejores, pero si es que no, pues van a bajar aspecto, para que tengan en cuenta. Quiero que tengan eso en consideración. Así que, manitos, sin más rodeos, empecemos. Bueno, manitos, acá tenemos todos los seres que tenemos de jinetes a día de hoy en el juego. Tenemos desde la primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, y obviamente la arena de colaboración que es Mai, para que tengan en cuenta. Empezamos como siempre con los seres élites. Freya Germa es muy buena, prácticamente es la segunda heroína en este caso de los élites fuertes. Está obviamente por detrás de Charlie. Y en el caso de Pardon Walk está muy bien, tiene mucha velocidad, es su primera pareja inicial. Pero para mí, a largo plazo, para mí Pardon Walk todavía tiene un poco más de utilidad, ya que te puede servir, por ejemplo, para Guerra del Agua o por ejemplo terreno de recompensas, ya que ahí personalmente te recomiendo que uses jinetes, ya que lo que necesitas ahí es velocidad. Y pues este eres muy rápido, pero con el tiempo obviamente lo vas a poder reemplazar. Primera generación tenemos a Cynthia Calamidad, que se comisaría, sigue valiendo la pena, es muy buena. Aparte que si es que puedes permitirte su aspecto, obviamente subiría un poco. No llegaría a estar acá, pero se quedaría creo de los primeros lugares del rango S, para que tengas en cuenta. Pero está muy bien. El problema que tiene, pues como siempre digo, eres de comisaría, eres que debes dejar que se mejore solo. O sea, no le inviertas fragmentos a ella, por favor. Déjalo que se mejore solamente con lo que consideras en comisaría, aunque te tome 3 años, etcétera. Así que por favor tengan esto en cuenta. Su hermana, en este caso Caterina y Calamidad, para mí es inferior, ya que primero que nada su escalado para mí es muy débil a comparación de los demás. Y aparte tiene el problema del precio, o sea, cuesta mucho, tienes que comprar casi todos los paquetes, si mal no recuerdo. No todos obviamente, pero es una muy buena cantidad de dinero. Si tienes aspecto, obviamente que cuesta plata, subiría. Y obviamente para que saque su potencial tendría que tener su aspecto, ella es 2. Pero si es que no lo tienen, la verdad, no merece la pena. O sea, se queda muy, pero muy por detrás. Segunda generación tenemos a Bella, eres de ruleta. Personalmente, de hoy antes estaba acá, pero con la implementación de las series de quinta ha bajado. Obviamente es mejor que Cynthia en este caso, pero ha bajado. Lamentablemente ha bajado. El problema que todavía tiene ella es que no tiene daño en área. Es el detalle que le falta. Si tuviera eso, creo que todavía se mantendría en la parte superior, pero no lo tiene. Y en el caso de Sven, en este caso, eres de mejor comandante enfocada en agrupación. En agrupación no se usa, la verdad. He visto que casi nadie lo usa. Lo usan en campo abierto, pero para mí, a mí es más débil en este caso, que es superior a lo que sería a Caterine. Pero si Caterine tiene aspecto, obviamente es más fuerte. Pero vamos a ponerla acá, ya que estamos enfocándonos a todo, si no le metieras dinero, ¿ok? Para que tengas en cuenta. Tercera generación, Elena. Elena sigue mereciendo la pena. Es prácticamente lo mismo que Bella, obviamente. Casi parecido, no es lo mismo en sí, obviamente, pero es bien. Todavía se mantiene arriba. Aparte tiene la ventaja de que es de una tercera generación. Por ende, todavía tiene un poquito más de chance de permanecer en el meta, o sea, estar arriba. Pero en el momento que salga otro héroe parecido al de quinta generación, pues va a bajar. Así que tienes que tener esto en cuenta. Jonathan. Jonathan está en el arquetipo único, la verdad creo que es el único en el juego que está en el contraagrupaciones, o sea, se va a quedar acá. Ya que lo que él hace es que tienen que atacar a una agrupación enemiga. O sea, por ejemplo, tú estás en una guarnición, te están lanzando un rally, tú lanzas con él una otra contraagrupación para hacerle mucho más daño, para que tengas en cuenta, no hay más. Félix. Félix viene con un nuevo arquetipo, es el arquetipo en este caso de ataques básicos que hace durante 5 segundos, para que tengas en cuenta. Para mí es más fuerte en este caso que Elena. Pero el problema que tiene es que solamente hay 2 seres de jinetes en el juego con ataques básicos. Uno es Félix y otro sería Chasey. Si es que hubiera un poco más de variedad, pues Félix para mí estaría acá. Pero el problema que tiene es ese, para que tengas en cuenta. Pero ojo, no es mal héroe, para que tengas en consideración. Y en el caso de Chasey, como te repito, para mí es su mejor pareja de Félix. Obviamente también es muy buena en guarnición, para que tengas en cuenta. Y pues con su super arma, obviamente es más, pero más fuerte.
La quinta generación, que fue la que vino recientemente, tenemos a Daryl, el mejor. O sea, Daryl tiene todo lo que le faltaba a jinetes, especialmente el daño en área. Y pues lo completo, o sea, prácticamente es mejor que ellas, que prácticamente todos estos. Siento yo que con el paso del tiempo todavía se va a mantener arriba. De repente ya cuando salga, no sé, otro héroe que tenga más daño en área todavía, pues de repente baja, pero no lo creo. Yo creo que todavía se va a mantener un buen tiempo ahí arriba. Así que para mí Daryl está ahí, muy bueno, héroe de ruleta, sencillo, fácil de conseguir en la ruleta. Solo consíguete 10 fragmentos y ya está, luego el resto metes fragmentos generales. Y por el lado de Rubina, que es la nueva heroína de mejor comandante, agrupación. Lamentablemente está muy cerrada ahí, o sea, sus habilidades están muy cerradas ahí. Pensé que con su super arma iba un poquito a usarse en campo abierto, pero prácticamente creo que estarías perdiendo daño. Prefiero mil veces usar en agrupación y no hay más. Ahí está cerrada. Obviamente para mí creo que va a ser la mejor. Por el momento no tenemos, por así decirlo, reportes, ya que recién ha empezado lo que sería el archipiélago. Recién se van a ver. Pero yo creo que sí va a destacar ahí. Y por último tenemos la heroína de colaboración, que sería Mai Shirunai. Mai Shirunai es mucho mejor que Vela, es casi lo mismo, con la diferencia que hace daño en área. Pero como repito y estoy aclarando, les estoy quitando puntos por el precio. Ella, como vale el doble de fragmentos, o sea, prácticamente para despertar a ella necesitas dos héroes normales, pues se queda por detrás. Si es que no valdría el doble, para mí es mejor que Vela y todavía creo que estaría al último de acá. Pero como cuesta mucho, la verdad, pues se queda acá. Pierde valor, para que tengas en cuenta. Así que, manitos, prácticamente así crea lo que sería la tier list, en este caso, los mejores héroes para que tengas en cuenta, pues están ahí. No hay que complicarnos mucho, la verdad. Hay héroes que están ahí. Yo creo que en un futuro Elena creo que es la más probable en bajar. Es que sale otro Daryl, para que tengas en cuenta, pero por el momento se queda ahí. Bueno, manitos, ya hemos visto ya, prácticamente como les dije, Daryl a día de hoy es el mejor héroe en este caso de lo que sería jinetes. Su daño en área es lo que lo hace destacar aparte de sus demás habilidades. Félix obviamente trae el arquetipo de ataques básicos para que tengas en cuenta. Mira, ataques básicos. Pero prácticamente no hace daño de habilidad, así que tienes que tener eso en consideración. Y pues como siempre, si es que no se han visto el consejo que les dije al comienzo, es el siguiente. Digamos que Vela, o sea, todavía no salió. Digamos que estamos en el juego en la segunda generación. No salió ni tercera, ni cuarta, ni quinta. O sea, imaginemos que todavía no salió. Si tú vas a despertar a Vela, tienes que tener los 690 fragmentos. Si no tienes, no lo despiertes. Espera hasta que tengas los 690. Si para el momento que hayas juntado la cantidad que te digo, que son 690, ya ha salido, no sé, de repente ya salió para ese momento Daryl, digamos, ya que estamos suponiendo que estábamos en segunda generación, pues obviamente no te conviene despertar a Vela, o sea, te conviene despertar a Daryl, ya que primero que nada ya tienes la cantidad de fragmentos necesarios para despertar a un héroe, y aparte vas a estar con lo más fuerte del momento, y pues ya no vas a sentirte frustrado si es que le inviertes a Vela en este caso. Es lo que yo siempre te voy a recomendar. Porque a veces veo gente que le invierte, digamos, ya le va metiendo ta. Y para el momento que recién por fin lo logra despertar, ya salieron dos seres mejor que ese. Y pues piensan que por las puras han invertido. Y eso tienes que tener en cuenta. Y también, como siempre les repito, si es que son tercos, la mínima inversión sería 5111. Ya está, no más inversión y ya queda. Para que no pierdas mucho. Así que por eso tengan eso en cuenta. Así que, manitos y manitas, eso sería todo. Prácticamente ya hemos acabado todos los seres. Obviamente no voy a hablarte sobre los héroes de líder, ya que son pocos, porque estos de acá son muy malos, la verdad. Prácticamente para mí los que destacan sería, por ejemplo, Víctor en guarnición, si quieres tropas mixtas, o Bianca como marcha de soporte. Pero creo que mejor no les hago un video de esto porque se van a confundir y tal vez mejoran a Bianca y pues van a estar perdiendo fragmentos. Así que, manitas y manitas, eso sería todo. Creo que ya acabé. Voy a sacar luego un vídeo sobre los héroes en específico, o sea, digamos una guía de Daryl. Y voy a, en este caso, indagar para sus bestias. Quiero agregar ahí que cuál es su mejor pareja de bestias para ese héroe en cuestión. Porque no hay, por así decirlo, digamos que fuego es para jinetes, agua es para, no sé, digamos, tiradores, y digamos que plantas para infantería. Digamos, estoy suponiendo. No. Hay ciertas bestias que se cambian, por ejemplo, digamos, el rinoceronte, digamos, es para, no sé, digamos, para Elena, y digamos, esta medusa es muy bueno para Félix, digamos. Así que eso quiero que tengan en cuenta, o sea, no hay un elemento fijo para una tropa, o sea, no es para cada tropa, que tengas en cuenta. Así que, manitos y manitas, eso sería prácticamente todo. Así que nos vemos en otro próximo video. Y pues, manitos, si eres nuevo al canal, por favor, suscríbete.
Y también si me quieres apoyar puedes poner mi código creador que está en la descripción. Y también te lo voy a poner en el comentario fijado. Así me estarías apoyando con mi código de referente. Así que por favor cuídense mucho. Chao, chao.